de Cristo entregue los galardones a aquellos a quienes Él considera verdaderamente grandes. Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. ¿Cuánta gente como la que vimos aquí humildemente sirven al Señor? No son reconocidos por el mundo, no son reconocidos por las mismas iglesias a veces y de vez en cuando un destello de reconocimiento como el que acabamos de ver. Pero bien decía la hermana Cintia, esto es solamente una prueba de lo que será aquel día cuando el Señor reconozca a los hombres fieles. Usted sabe, y a las mujeres fieles, por supuesto, usted sabe, la Biblia habla de galardones, de coronas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Galardones que el Señor tiene preparado para aquellos que son fieles. También habla de la corona a aquellos que aman su venida, ¿verdad? Por la gracia de Dios, todos aquellos redimidos por la sangre de Cristo estaremos en su presencia. Pero habrá algo especial para aquellos que han sido fieles a través de los años. Yo les felicito mucho por la iglesia que tienen. Es muy inspirador ver hermanos grandes de edad que han dejado su vida aquí, columnas fieles y fuertes que han estado a través de los años, ¿verdad? Las marcas de los años, de la perseverancia, del cansancio de la obra, en la obra del Señor, pues se nota. Pero también es muy estimulante ver a jóvenes que vienen detrás, los músicos, los que cantan, los que presiden, los que se involucran en la obra del Señor. Hay esperanza para el pueblo de Dios en las juventudes. Que Dios bendiga ricamente a los fieles que vienen detrás y a los fieles que van por delante, ¿verdad? El día llegará muy pronto, hermanos, cuando el Señor aparezca en las nubes para llevarnos con Él, y entonces nos reuniremos para nunca separarnos en gloria. Será delicioso por los siglos de los siglos ver el rostro de nuestro divino Salvador y ver a aquellos que se nos adelantaron, ¿verdad? Aquellos amados y amadas hermanos en Cristo que están ahora mismo gozando de las mansiones que el Señor preparó para todos los que le aman. Gracias, hermanos, por el honor. Sinceramente les doy el honor, le doy las gracias por el honor de concederme predicar en este aniversario. Es un verdadero honor. Que el Señor les bendiga ricamente. Si algún día van para Tijuana, visítenos en la Iglesia Bautista Puerta Abierta. Allá está, vamos a cumplir en febrero, el 9 de febrero, 44 años. Un misionero méxico-americano llegó a la ciudad en 1964 y después de juntar un grupo de hermanos se constituyó una misión. Luego en el 10 de febrero de 1968 se constituyó en una iglesia Bautista Cristiana Puerta Abierta. Ya nomás le faltaba de los santos de los últimos días, un nombre sotelar, así. Estuvo ese pastor allí, luego vino otro, luego vino otro, luego vino otro, luego vino otro. Cuando su servidor llegó, la iglesia tenía 14 años de edad. Habían desfilado 7 pastores allí. Ya tenían una propiedad y un templecito. Y el Señor me concedió cuando apenas su servidor tenía 27 años de edad. Cuando yo veo al pastor Iván aquí, no dejo de emocionarme y recordar cuando yo era joven. 27 años. Había tenido 5 años y medio en una iglesia en el Valle de Mexicali. Allí 3 años soltero. Me casé por la gracia de Dios con la ayuda idónea que Dios me ha dado, y 2 años más seguimos en el calor intenso de la ciudad que capturó el sol, Mexicali, Baja California. El Valle de Mexicali, en el rincón de allá de el más desventurado ejido del Valle de Mexicali, Los Algodones, Baja California, la cantina y el prostíbulo del Valle de Mexicali. Allí el Señor nos preparó, nos entrenó a mi esposa y a mí por 5 años y medio. Luego el Señor nos llevó a la ciudad más visitada del mundo, Tijuana, Baja California, en 1981. Una congregación de más o menos 100 personas, compuesta de bautistas de los americanos, American Baptists, bautistas del norte, de los más liberales que hay de los bautistas del sur, había congregación de los discípulos de Cristo, hermanos pentecostales, hermanos metodistas, hermanos presbiterianos y otros que no sabían ni qué eran.
a una mezcla allí de hermanos que estaban allí luchando, y ahí el Señor nos mandó cuando tenía yo esa edad, y mi querida esposa y yo con gozo servimos al Señor allí, tratando de orientar y cimentar la sana doctrina en los corazones de los creyentes. Muchas cosas pasaron, muchas cosas difíciles vinieron, y el Señor nos sostuvo a través del tiempo. Ya tenemos 31 años en esa misma congregación. Dios ha en su gracia querido bendecir. Yo solo digo esto para decirles a ustedes: sigan fieles, pase lo que pase, apoyen a su pastor. Tienen la bendición de tener un pastor joven, nunca lo menosprecien, nunca lo menosprecien. Honren la memoria de los viejos, con respeto digo la palabra. Honren la memoria de los que van por delante, pero no menosprecien a los jóvenes. Damos gracias a Dios porque hay jóvenes valientes que vienen atrás de uno sembrando la semilla, y no bajen la guardia, hermanos. Hoy mucha gente está claudicando, muchos han vendido la fe, muchas cosas se han metido en el cristianismo desafortunadamente, y pocos quedan manteniendo el estandarte de la sana doctrina, la separación del mundo, el celo por las cosas del Señor, el respeto por la bendita, inenarrable palabra de Dios. Sigan adelante, que no sean hallados flaqueando en las cosas del Señor. Voy a hablarles en esta noche de algo sumamente sencillo. Tal vez usted salga de aquí pensando, pues para eso vine, pero quisiera decirles que a veces tenemos que ser recordados de aquellas cosas que debemos saber, que debemos seguir. El cristiano es dado a olvidar. Los seres humanos somos dados a olvidar. El Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniese, y vino ya, nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría las cosas. Cuando usted se sienta en la banca para escuchar la palabra de Dios, va a aprender las enseñanzas que a través de el predicador, el Espíritu Santo, nos quiere enseñar. Pero también va a venir a recordar las cosas que ya sabe. Y gracias a Dios por esa bendita exposición del Señor a través de su palabra. Abran su Biblia en Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 23, 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículos 23, 24 y 25. Hebreos 10, 23. Me gozo en conocer hermanos que no conocía antes, y recordar a aquellos que hacía muchos años que no veía. Qué bueno, qué bendición ser hallados fieles, ¿verdad? Gracias, hermana, gracias. Dios le bendiga. Tiene usted muy bonita voz. Cuando yo sea grande voy a cantar como usted. Gracias, Dios le bendiga. Hebreos 10, 23. El pasaje que vamos a leer está incrustado en el tema más sublime de toda la Biblia. Hebreos es un libro verdaderamente maravilloso. Uno no puede leer el libro de Hebreos sin emocionarse al considerar las preciosas y profundas verdades que allí nos son reveladas. Es Hebreos el que dice que el Señor entró al lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Es Hebreos el que dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Es Hebreos el escritor, el libro que el Señor nos da para decirnos que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cristiano piadoso, al sentarse y abrir las páginas del libro de Hebreos, no dejará de emocionarse, agradecido por lo que allí el Señor nos muestra. Lo más sublime. Puede uno tocar los bordes del cielo mientras lee uno el libro de Hebreos. Pero allí en esa extraordinaria exposición que hace el libro de Hebreos, dice estas palabras:
Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos al Señor. Dios mío, gracias por la atención, la amabilidad de toda esta gente que hoy ha venido. Gracias por lo que hemos visto, los himnos especiales que se han cantado. Gracias, Dios mío, por los talentos, los dones que tú has dado a esta tu iglesia. Gracias por 41 años de fidelidad, de perseverancia, de esfuerzo. Gracias, Señor, por los que se han levantado y han permanecido, Señor, a través del tiempo. Gracias, Señor, porque podemos tener este hermoso lugar y arrobados por tu palabra, sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Te ruego, Señor, que uses tu palabra, uses tu mensaje, uses a este inútil, indigno siervo tuyo y traigas a nosotros, Señor, convicciones, decisiones firmes que duren toda la vida. Te ruego, Señor, tu ayuda. Yo necesito tanto de ti, para la gloria de tu santo nombre, por Cristo nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La práctica de congregarnos, una vez convertidos al Señor Jesucristo, es un llamado interno del Espíritu Santo que no puede ser ignorado. Repito la frase: la práctica de congregarnos, una vez convertidos a Cristo, es un llamado interno del Espíritu Santo que no puede ser ignorado. El creyente tiene un impulso de su nueva naturaleza para congregarse. No es normal que un cristiano no se reúna. Es algo que viene del alma, algo que ha sido diseñado en la mente, todo sabiduría de Dios para nosotros, los mortales, entre tanto habitamos esta tierra. Congregarnos. Si usted se pone a pensar en unos minutos en este tema, se dará cuenta que algo hay de sublime en congregarnos. Cuando el cristiano se congrega, pronto se dará cuenta que eso pasa a ser parte de su vida. Cuando deja de congregarse, queda un vacío en su ser. Hay algo sublime en el hecho de congregarnos. Algunas religiones se congregan y esa práctica es a veces un rito vacío, sin propósito, y en muchos es un pretexto para callar la voz de su conciencia. En otras, la práctica de congregarse es una obligación enfermiza y atormentadora. Pero en el cristianismo, congregarnos es algo sublime. Quisiera hablarles en esta tarde entonces de lo que el Señor nos ordena en su palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis, dice, que aquel día se acerca. Con más razón, con cuánta celeridad ves que aquel día se acerca, no dejando de congregarnos como desgraciadamente, repite, algunos tienen por costumbre. La iglesia, mis amados hermanos, es algo singular. No hay comparación. Algunos quizá piensan que la iglesia es una asociación, es una organización. Algunos pensarán que la iglesia es una especie de club, pero la iglesia es algo que no admite comparación, es algo singular. Lo más parecido quizá pudiera ser un hogar por el cariño y el amor que allí se siente, pero es más aún que un hogar. La iglesia es la iglesia del Señor.
La congregación de los redimidos por la sangre de Cristo, que se esfuerzan por profesar la misma fe, obedecer la gran comisión, adorar al Señor y prepararse para su venida. La iglesia tiene unos propósitos específicos, tiene diseño específico de la gracia y la sabiduría del Señor, tiene un orden establecido en la palabra del Señor, tenemos un libro de fe, práctica y conducta. La iglesia, la bendita iglesia concebida en la mente del Señor antes que el mundo fuese. Dice el Escritor Sagrado: no te dejes de congregar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La asistencia a la iglesia. Desgraciadamente, hermanos, ustedes estarán de acuerdo conmigo, hay un enemigo que siempre lucha para que uno deje de asistir. Nunca faltan pretextos para dejar de asistir a la iglesia. El cansancio, lo lejos que está, lo mal que me siento, lo largo que se extiende, el calor que hace, el frío, el viento, la lluvia, cualquier cosa es buena para usarla como un pretexto para dejar de cumplir este mandamiento. Muchos hay que desfilan por nuestras congregaciones y muchos hay que dejan de asistir. Muchos hay. Si todos los que aquí se han convertido solamente perseveraran asistiendo a la iglesia, estas paredes desde cuándo hubiesen tenido que ser derruidas para hacer edificio 4, 5, 10 veces mucho más grande. Pero desgraciadamente muchos han dejado de congregarse, dice la Escritura. Muchos ya tienen la costumbre de no congregarse. Tal vez usted está aquí porque es un aniversario. Tal vez usted está aquí porque se trata de una conferencia y dice, pues voy a ir a saludar a los hermanos, pero usted tiene que reconocer que por cuanto no se ha congregado, su corazón está frío, un tanto indiferente. Y si me permite, con todo respeto, le voy a decir, se nota que no se ha congregado. Porque congregarse, amados hermanos, es una orden que Dios nos ha dado. La asistencia a la iglesia es algo que Dios ordena. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es una sugerencia, es una orden. No es un consejo, es una orden, es un deber, es una obligación, no es un permiso, no es una petición. Por favor, congrégate y hazme el favor de venir a la iglesia. Es una orden del Señor. Digo esto porque hay personas que creen que cuando vienen a la iglesia le están haciendo un favor al pastor, un favor a los hermanos, un favor a Dios. Se sienten muy orgullosos porque se molestaron en venir a la iglesia y los hermanos lo abrazaron con cariño y se sienten allí muy orgullosos de que hicieron el favor de a alguien, no sé a quién, de venir a la iglesia. Yo le voy a decir a usted, Dios le está haciendo el favor de todavía abrir las puertas de la congregación, porque asistir a la iglesia es un sacratísimo deber, es una obligación, es un mandato del Señor, es algo que Dios ordena, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mis hermanos, si no dijese más la Biblia acerca de congregarse, sería suficiente, porque una orden de una autoridad, y más la autoridad de Dios, no se discute, no se pone en tela de juicio. Si no dijese más, si no hubiese más razones, si no fuésemos sensibles de los beneficios que trae y solamente fuese una orden, eso sería suficiente. Sin embargo, la Biblia dice mucho más, como lo vamos a ver. Pero quisiera estar seguro que ustedes y yo entendemos que si usted no se congrega, desobedece. El Señor dice en su palabra, no dejando de congregarnos, y le decía yo, está alrededor de un tema sublime, de algo maravilloso, de algo que emociona. Está hablando, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que el Señor nos abrió a través del cielo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. De eso está hablando y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si pudiéramos imaginar el rostro del escritor sagrado, lo veríamos con los ojos rasados de lágrimas, como tratando de rogar que todos los que leyésemos a través de los siglos este pasaje entendiésemos que es un mandato de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es una orden de Dios. Pero también, amados hermanos, congregarnos es un deber que el Espíritu Santo impulsa.
Allá en Hechos capítulo 2, versículos del 37 en adelante, vamos a notar unas expresiones muy interesantes. En Hechos capítulo 2, versículos 37 hasta el 42, dice así la Escritura. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten la secuencia tan decisiva de este relato. La gente está escuchando, son judíos. Escuchan el mensaje de la predicación de la palabra de Dios. Pedro está predicando, y ellos, estrujados en su corazón, dice: ¿qué haremos? Y Pedro dice: arrepiéntanse, conviértanse al Señor Jesucristo, vuelvan al Señor. Y dice la Escritura que ellos creían, eran bautizados, y de inmediato se agregaban a la iglesia, comenzaban a congregarse. Habla de una sensación de impulso, de una sed. La congregación pronto era de cientos, de miles y miles de personas que al convertirse inmediatamente se congregaban. Hubo un fuerte énfasis de las congregaciones, que las ciudades explotaban, los antagonistas comenzaron la persecución, la iglesia se tuvo que desparramar, se tuvieron que ir a causa de la persecución, porque los hermanos se congregaban, y congregados hacían una fuerza irresistible, porque tan pronto uno se convierte, hay algo en nuestro interior que nos lleva a congregarnos. Yo creo, hermanos, que congregarnos es un impulso del Espíritu Santo. Una vez escuché a un joven, a un muchacho que me decía: pastor, yo tengo un saludo allí después de una conferencia o algo así, yo tengo una satisfacción que nadie tiene. A ver, le digo: ¿de qué se trata? Dice: a mí nadie me ganó para Cristo. Le digo: ¿cómo está eso? Dice: me encontré un folleto tirado. Le digo: bueno, alguien escribió ese folleto, alguien lo imprimió, alguien pagó por él, pero bueno, ¿de qué se trata? Dice: yo tomé ese folleto, andaba con una tremenda situación en mi vida. Dice: llegué a mi casa, tenía problemas en mi casa, me metí debajo de la cama y con una lamparita leí ese folleto que había atrapado mi corazón. Lo leí paso a paso, y al final venía una oración que decía: si tú quieres en esta hora invocar a Cristo como tu Salvador, repite esta oración. Y allí dice: debajo de mi cama yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Lo primero que hice fue, dice, salir de debajo de la cama y buscar dónde están los hermanos, buscando a los demás creyentes. Yo le digo a usted, no es normal que un cristiano no se congregue. Si un cristiano verdaderamente lo es y no se congrega, hay algo mal en su alma, hay algo mal en su ser. No es normal. Cuando una persona se congrega al Señor en la congregación, en la iglesia, es porque es un impulso que el Espíritu Santo. No es algo que de pronto le viene como una amenaza. No es algo que viene así como una especie de compromiso. Firma, llena esta solicitud y ahora deberás iniciarte y vas a empezar este proceso. No, el creyente inmediatamente busca a los hermanos. Y no pasa mucho tiempo cuando ya los hermanos se sienten como una familia. Han encontrado, dicen, una gran familia, porque es el impulso del Espíritu Santo. Y a esto, hermanos, luego entonces quiero añadir: si usted no se congrega, usted está resistiendo al Espíritu Santo de Dios. El pastor hace lo que puede. Predica, invita, llama, visita, los convoca, le ruega, hermanos van, le dice: ven, has dejado de asistir, hermano, te vas a enfriar, te vas a desviar, vas a dejar de crecer, vas a afectar a otros, ven. Pero la verdad es que no estás resistiendo ni al pastor ni a los hermanos que te invitan, estás resistiendo al Espíritu Santo.
¿Qué es ese impulso, esa fuerza que te lleva? Es la persona divina del Espíritu Santo que nos lleva a congregarnos. Por eso es algo tan sublime congregarnos. Dice el escritor sagrado, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amado hermano, si tú de verdad tienes gratitud por esta iglesia, no dejes de congregarte. Congregarnos es una orden que Dios nos da. Congregarnos es un impulso del Espíritu Santo. Es un deber que nos impulsa el Espíritu Santo a cumplir. Por esa razón, cuando uno se congrega y llegas a casa después de haber pasado una larga jornada el domingo por la mañana, por ejemplo, en la escuela dominical, la predicación, luego el convivio con los hermanos, luego el ensayo, que esta reunión, que esta otra, luego llega la hora de la tarde y llegas a tu casa que con los pies cansados, las piernas hinchadas, ya son las 10 de la noche, traes mucha hambre. Ay, mañana hay que levantarnos para ir al trabajo, muy cansado, pero con un corazón inmensamente satisfecho, porque has cumplido un deber, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una orden que Dios nos da y es el impulso del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, congregarnos, la asistencia a la iglesia es un deber que nos edifica. En Hechos capítulo 11, versículo 26 dice la Escritura así, Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Déjeme que le explique. Cristianos en Jerusalén se habían dispersado a causa de la persecución, y ciertos lugares hubo en los que el evangelio prendió fuego, especialmente en Antioquía. Los hermanos en Antioquía allí se empezaron a multiplicar y llegaron las noticias a Jerusalén. Los ancianos en Jerusalén quisieron ver qué es lo que estaba pasando en Antioquía y mandaron nada menos que a Pablo, recién convertido en el apóstol Pablo, y a Bernabé, aquel hombre de nombre José que por su característica hijo de consolación le habían puesto Bernabé. Se llamaba José. Bernabé era de esa gente que animaba a los hermanos. Ese hombre que siempre tenía una sonrisa, una mano extendida, una palmada a los hermanos que veía él desalentados, desanimados. Y Bernabé era de ese tipo de personas que hacen falta en nuestras congregaciones. De esos hermanos que vienen animados, que tienen una sonrisa, que se les ve el gozo del Señor. Hay otros que vienen con la cara medio saludan, parece que vienen a fuerzas, vienen como, ¿qué quieres? ¿Qué traes? No me saludes, fijado. Parece que hay una tremenda amargura en el alma. Hacen falta Bernabés en nuestras congregaciones. Hacen falta el celo de Pablo y el corazón de Bernabé. Este Saulo o Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía y dice que este Bernabé cuando llegó se regocijó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor y dice y que se quedaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Es que cuando tú vienes a la iglesia y te congregas, eres edificado. Usted aprende más en la iglesia de lo que usted se imagina. El diablo le dice, nada se te pega, ¿para qué vas? No cambias, eres el mismo. Los padres, las mamás le reclaman a sus hijos y les dicen, ¿para qué van a la iglesia si van a venir así? El diablo nos mete alguna causa de discordia y venimos peleándonos en el camino. Y si vamos a ir a la iglesia, mejor no vamos. Y el diablo dice, bravo, así, no vayan a la iglesia, no vayan a la iglesia. Nunca faltan los pretextos y los obstáculos del enemigo para dejar de congregarnos. Pero la verdad es que congregarnos nos edifica. No solamente la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de las Escrituras, cuando el divino libro es abierto, tiene vida que darnos. Pero no solo eso, la comunión entre los hermanos, el saludar a los nuevos creyentes, el ver a los hermanos que están madurando, el oír los testimonios de ellos.
Los himnos, la letra de los himnos, la música, el entusiasmo que hay algo sublime en la casa de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por algo lo dijo, ¿no cree usted? La asistencia a la iglesia es un deber que Dios ordena. La asistencia a la iglesia es un deber que el Espíritu Santo impulsa. La asistencia a la iglesia es un deber que nos edifica. Usted nunca va a crecer si deja de asistir a la iglesia. Es cierto que usted puede leer su Biblia en la casa. Es cierto que usted puede orar en su casa. Es cierto que usted puede cantar en su casa. Es cierto que usted puede hasta recoger ofrendas en su casa si quiere. Pero nunca va a crecer. Usted no es más sabio que Dios. Usted no tiene más conocimiento de Dios. Usted no es la excepción. Usted necesitará la iglesia. Cristo pagó el precio por la iglesia. El pago más grande que jamás se haya dado fue por la iglesia. Y no es para que usted la desprecie. No es para que usted diga, el pastor es muy joven. Allí los hermanos son muy aburridos. Yo le voy a decir a usted que si usted está criticando a la iglesia, usted tiene problemas con Dios. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Usted puede decirme a mí, pastor, yo lo admiro, lo quiero, lo respeto, usted es una gran persona, pero su esposa me cae bien gorda, es una hipócrita, usted tiene problemas conmigo. Le digo porque hay quienes dicen, Dios y yo la llevamos muy bien, somos muy amigos, Dios sabe, Diosito, mi corazón, me conoce, pero la iglesia está llena de hipócritas. Usted tiene problemas con Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, ¿cuánto veis que aquel día se acerca? La asistencia a la iglesia, mis amados hermanos, es un deber que nos edifica. ¿Cuánto aprendemos? ¿Cuánto entusiasmo? El solo ver a ese viejecito que salió inspira. Yo les aseguro, no lo conozco, pero ese hermano que sentaba allí, que está ahí atrás, ¿cómo se llama él? ¿Ya ve? ¿No le dirán al hermano Rafita? Años. Yo le aseguro que si trata de cantar, quizá la voz ya no le sale. Pero solo su presencia es una bendición. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, ¿cuánto veis que aquel día se acerca? La asistencia a la iglesia es un deber que contribuye al ánimo de otros. Contribuye al ánimo de otros. Mire lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, ya pasé Romanos 14, 19, ahora voy a Primera Tesalonicenses 5, 11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estos versículos y muchos otros para apoyar el hecho de que cuando uno se congrega en la iglesia, anima a otros. Escúcheme esto, cuando uno asiste a la iglesia, sin darse cuenta, sin percatarse, inconscientemente, usted está animando a otros, contribuye al ánimo de otros. Tal vez usted nunca va a dirigir un himno, tal vez usted nunca va a enseñar una clase, tal vez usted ni siquiera se va a animar un día a dar un testimonio porque se pone nervioso y se le va la memoria. Tal vez nunca va usted a poder entonar un himno adecuadamente, pero su sola presencia edifica a los demás. ¿Qué tal si el servicio se desarrolla? El pastor viene, predica, el que dirige, pues dirige los himnos, ya están en el programa, himno fulano de tal, este otro himno, vamos a hacer esto, va a venir la música especial, vamos a recoger las ofrendas, vamos a la lectura bíblica, viene el pastor y predica, ¿verdad? Pero son unos 12 o 15 hermanos los que se congregan. El culto se lleva a cabo con todos los puntos del programa. El Señor le habla, ¿verdad? Usted ora al Señor y todo, y se va. Por allá se encuentra con un hermano que no vino a la iglesia esa noche y le dice, ¿qué tal estuvo el servicio? Bien, estuvo bien. ¿De qué habló el pastor? Tal y tal cosa. Ah, qué bien. Oh, qué bien. ¿Cuánto duró? Pues más o menos 1 hora y media, algo así. Ah, qué bien. ¿No? Pero ¿qué tal si esa noche el pastor predicó ese sermón, el mismo programa, los mismos himnos, la oración, todo, pero la iglesia estaba a reventar? El mismo sermón, los mismos himnos, y por allá sale usted y se encuentra con un hermano, oye, ¿qué tal estuvo el servicio? No, hombre, tremendo estuvo el servicio.
De veras, sí, sí, porque estaba la iglesia a reventar, no cabía ni un alfiler en la iglesia. El mismo sermón, las mismas cosas, pero la diferencia la hizo usted que se congrega, la gente que vino. Porque el solo asistir a la iglesia ya contribuye al ánimo de otros, grande o pequeño, cansado o rebosando de salud, participando o desgraciadamente sin participar, pero su solo bulto, caray, ya sirve de algo, anima a los demás. Yo le digo esto, hermano, porque hay personas que son tímidas, que no son muy dotados, no han descubierto sus dones. Hay personas que prefieren pasar desapercibidos y sienten de pronto que no sirven para nada, que nadie los toma en cuenta, y de pronto dejan de asistir. Se pierden las bendiciones que Dios tiene en la obediencia a ese mandato. Allá en la Ciudad de México había una hermana que yo siempre pasaba a visitar, una viejecita. Fue ganada a Cristo por mi ministerio, y siempre que podía llegaba yo a México y la iba a visitar, la hermana Emilia. Oh, ya se gozaba. Ay, pastor, qué bueno que vino, y bla, bla, bla. Y sí, cuando había tiempo me hacía unos taquitos de cabeza. Sabía que me gustaban. Y un día la encontré bien contenta. Pastor, dice, ¿qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué pasó, hermana Emilia? Dice, ¿qué cree, pastor? ¿Qué cree que me dijo el pastor? Le digo, a ver, ¿qué le dijo? Bueno, es que yo le dije, pastor, ya no vaya por mí. Ya no venga por mí. ¿De qué sirve esta vieja? Ya no puedo ni ver. Estaba perdiendo la vista la hermana, ahorita ya la perdió totalmente. Pero mire, pastor, dice, ahí viene el pastor. Desde lejos, de por allá viene, pasa todo el trafical de la ciudad y viene allí y pasa y pone su camioneta pegadita a la banqueta y toca la puerta. Y ya yo le pego el grito, adelante. Y ahí va el pastor y viene por mí, ahí va conmigo, ahí va. Y abre la puerta, ahí va. Y luego ahí me detiene y da la vuelta y saca un banquito, abre la puerta, lo pone allí. Ahí va. Ahí está, llego yo. Ahí viene cargando con este bulto. Ahí viene, dice, pobre pastor. Y llegamos. Y tiene que estacionarse pegadito. Y se baja y abre la puerta y baja el banquito. Y ahí viene conmigo. Me lo describe así como lo estoy. Y ahí viene. Y llego yo y ahí me siento adelante. Yo le dije, pastor, ya no venga. No me puedo ni parar. No puedo ni cantar. Nunca voy a servir de nada. ¿Para qué quiere esta vieja en la iglesia? Y el pastor me dijo, ¿qué cree que me dijo el pastor? Hermana, usted es importante para mí. Su sola presencia me inspira. Dice, ¿usted cree que es cierto, pastor? Le digo, claro que sí. La sola presencia suya anima a los demás, anima al pastor, anima a los obreros, anima a los nuevos, anima a los viejos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un mandato de Dios, es un impulso del Espíritu Santo, es algo que nos edifica y contribuye al ánimo de otros. Si usted para nada va a servir, de todos modos, no deje de congregarse. Tendrá usted el gozo y la satisfacción de haber cumplido su deber hasta el fin, porque congregarnos es un deber que contribuye al ánimo de otros. Qué glorioso sería que cada servicio las bancas estuviesen llenas, todos, sin pretexto, sin excusa, sin ningún miramiento, llueve o truene, haya viento o haya calma, esté el sol o esté las tinieblas, esté el frío o el calor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gracias a Dios por los hermanos fieles. Gracias a Dios por aquellos hermanos que obedecen ese mandato. Nos anima a los pastores, nos da fuerza, nos ayuda. Una vez en Tijuana vino una tremenda inundación por allá el 89, 90. Se inundó mi casa, la casa pastoral está de un lado de la zona del río y la iglesia estaba del otro lado del río. Y para cruzar de esa zona del río era una verdadera imposibilidad. Se llenó de lodo, se vinieron de los cerros, se inundó toda la zona comercial de la zona río llamada así. No se podía pasar de un lado a otro.
Era un miércoles en la noche y yo le dije a mi esposa, se me hace que hoy sí no va a haber servicio, no creo que vaya nadie a la iglesia. Y dice mi esposa, acuérdate, siempre hay gente fiel. Dice, te aseguro que había hasta la hermana fulana y sutana, puros viejitos, me empezó a mencionar. Le digo, tienes razón, tienes toda la razón, voy a intentar ir. Me subí a la camioneta y bordeando lo que pude, como me trepé, dejé la camioneta a un lado, me trepé en un pick-up alto, como pude entre el lodo y cosas, objetos y todo eso, logré cruzar del otro lado del río y ahí estaban los hermanos fieles. Pase lo que pase, hay gente fiel. Hay gente que por cualquier cosa, ya no voy a ir a la iglesia. Por cualquier tontería, ya no voy a ir a la iglesia. Y no sabes que ese espíritu enfría la congregación. El Señor se entristece. Dejaste esperando al Señor en esa cita, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Asistencia a la iglesia es un deber que contribuye al ánimo de otros. La asistencia a la iglesia es un deber que protege del mundo y Satanás. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios así. 1 Corintios 5:5. Del versículo 4 de 1 Corintios 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí está hablando de un hombre. El apóstol Pablo, con la autoridad apostólica que él tenía en su investidura, le dice a la iglesia de Corinto, a ese tipo, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne. Pareciera decir allí que lo está mandando al infierno. Pero ni aún el apóstol Pablo, con toda su autoridad, puede mandar a nadie al infierno. Nadie, solo Dios puede mandar a alguien al infierno. Entonces, ¿por qué le está diciendo el tal sea entregado a Satanás? Era un hombre que había cometido una horrenda inmoralidad y los hermanos lo estaban tolerando en el seno de la iglesia y no se quería arrepentir. Pablo dice, a ese fornicario tómenlo y en nombre de este servidor como apóstol, échenlo fuera, entréguenlo a Satanás. Está diciendo, expúlsenlo de la iglesia. Por eso dice, sea entregado a Satanás. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tú te sales del amparo de la iglesia, Satanás está allá afuera sobándose las manos. Dice el apóstol Pedro que Satanás es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Eso significa que mientras estés en la iglesia te ampara del mundo y Satanás. Si Satanás pudiera, haría de nuestras vidas una vida miserable. Si no lo quieres creer, nada más piensa en cómo les ha ido a aquellos que se han dejado de congregar. Aquellos que se van difamando la iglesia, aquellos que se van renegando, aquellos que se van chismeando, aquellos que se van tratando mal a la causa del Señor Jesucristo. Yo le diré, hermano, la iglesia no es perfecta, está compuesta de seres humanos. Solo en la gloria tendremos perfección. Usted va buscando una iglesia perfecta, no la va a encontrar. Hay hermanos que necesitan hacer su propia iglesia, que se hagan como ellos piensan, como ellos digan, quieren las cosas a su manera. Y yo le diré a usted, usted es un necio, usted está pensando que es más sabio que Dios. Usted tiene que quedarse en la iglesia y le voy a decir una cosa, aguante, quédese allí. Allí el Señor le trajo y ahí el Señor le quiere enseñar y ahí el Señor le quiere humillar y ahí usted debe poner sus ojos en Cristo y en nadie más. Pero hay personas que se dejan de congregar y entonces el diablo dice, aquí es donde yo te quería tomar. Y el diablo, el mundo y Satanás mismo hacen de las criaturas personas miserables. Amados hermanos, cuando el Señor dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por algo lo estaba diciendo. ¿Cuántos hay que dejaron la iglesia y perdieron su familia? ¿Dónde están tus hijos, amigo? Hermano que te dejaste de congregar, ¿dónde están tus hijos? Dime lo que has hecho. ¿Qué pasó con tu matrimonio?
No quiero decir que las familias que están en la iglesia son perfectas, pero estamos en la batalla, estamos apoyados, estamos animados, estamos luchando, contamos con la oración, con la predicación, la exhortación de la palabra del Señor. Pero te retiras y el diablo te hace papilla. No hay cosa que el diablo le guste más que los creyentes se dejen de congregar. Porque Dios sabe, nos dice esto: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La asistencia a la iglesia es un deber que nos protege del mundo y Satanás. En sexto lugar, la asistencia a la iglesia es un deber que define nuestra posición respecto al mundo. La asistencia a la iglesia es un deber que define nuestra posición respecto al mundo. Es decir, cuando usted hace de la iglesia su prioridad, le está diciendo al mundo: yo soy de Cristo. Para mí Dios es primero, y se lo está diciendo al mundo entero. No porque traiga usted un letrero en el pecho y la espalda. No es porque haya puesto allí una calcomanía en la defensa de su carro. Es porque sencillamente cuando usted está viniendo a la iglesia, sus vecinos, sus familiares, sus conocidos, sus amigos, sus enemigos y todas las personas que le rodean ya saben que usted por nada del mundo dejará de asistir a la iglesia, porque usted ha confesado con su asistencia fiel que Dios es primero en su vida. Mateo 6:33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El creyente debe saber, escúchame bien, el creyente debe saber que Dios es primero. Debe tenerlo como una convicción en su vida. Nosotros y nuestros hijos deben saber que en nuestro hogar Dios es primero. Sus cosas son primero. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En una casa, escuche esto, en un hogar cristiano no se pregunta si van a ir a la iglesia. Eso ya se sabe. El muchacho no pregunta: ¿y vamos a ir a la iglesia hoy? Ni pregunta, amigo. Este es el día del Señor y todo mundo nos vamos a la iglesia. Estoy muy cansado, te aguantas. Me duele la cabeza, te aguantas. Y no quisiera ir, tendrás que ir. Vamos a ir a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La asistencia a la iglesia, mis amados hermanos, es un deber que define nuestra posición respecto del mundo. Nosotros le estamos diciendo al mundo: mira, haya las ofertas del Buen Fin, haya el juego del América contra el Chivas, haya el partido de béisbol del más importante, a mí no me importa, Dios es primero. Me gusta el fútbol, me gusta el béisbol, me gustan las ofertas, y mi carne quisiera estar allá, pero yo he decidido que en mi vida Dios es primero. Oh, hay personas que dicen: es que yo trabajo. ¿Y quién te mantiene? ¿Dios o el trabajo? ¿De dónde vienen tus bendiciones? ¿De la empresa? Déjeme decirle, así sea Pemex. Pemex no es quien te sostiene, sino la buena mano de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el proveedor de nosotros y Él merece nuestra oración, Él merece nuestra adoración, Él merece nuestra gratitud, Él merece nuestra obediencia. Él es primero en todo, dice el Señor, tenga la preeminencia. Ustedes de esas familias que vienen a la iglesia sin parar, sale usted temprano a las 9:15, 9:30 de la mañana, a las 10 ya está aquí, y como eso de las 11 de la mañana, alguien va a su casa, un pariente por allá, un cobrador, y toca la puerta. Sale el vecino: no están, se fueron a la iglesia, se fueron como a las 9:30 y llegan como eso de las 1:30, 2 de la tarde, y luego se vuelven a ir como a las 5:30 y se fueron en el carro rojo y van a venir, vean los niños, va así apretado y se van por esa ruta. Le dicen santo y seña, dígame si no. En otras palabras, le estamos diciendo a los vecinos: Dios es primero. Los rateros bien saben que nosotros estamos en la iglesia.
Y es entonces cuando pretenden entrar a nuestras casas. Pero le estamos diciendo a todo el mundo que para nosotros Dios es primero. Aquel que pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. La asistencia a la iglesia es un deber que define nuestra posición al mundo. ¿Qué testimonio tú estás dando? ¿De inconstante? No piense que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, dijo Santiago. ¿Indeciso? ¿Convenenciero? Yo te diré el por qué las familias se desbaratan. Porque no están donde debe estar. Ahí el Señor te advertiría, ahí el Señor te prepararía, ahí el Señor te consolaría, ahí el Señor te instruiría. No somos perfectos, amados hermanos, no lo somos. Razón de más para estar siempre en la casa de Dios recibiendo el alimento espiritual, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por algo lo dijo el Señor. La asistencia a la iglesia es un deber que Dios manda. La asistencia a la iglesia es un deber que el Espíritu Santo impulsa. La asistencia a la iglesia es un deber que nos edifica. La asistencia a la iglesia es un deber que contribuye al ánimo de otros. La asistencia a la iglesia es un deber que protege del mundo y Satanás. La asistencia a la iglesia es un deber que define nuestra posición respecto al mundo. La asistencia a la iglesia es un deber que da testimonio a nuestra descendencia. La da testimonio a nuestra descendencia. Yo no sé qué es lo que usted quiere que sus hijos recuerden el día de mañana. Pero la mayor herencia, la mejor herencia que usted puede darles es el recuerdo de que siempre estaba en la casa de Dios. Usted está dejando un testimonio a los que vienen detrás. Nuestros hijos, nietos, bisnietos y los demás, y los hijos de los demás. Estos muchachitos que entran y salen, que se duermen y que no se duermen, qué bueno que vienen así. Son niños, no soportan todo, pero se van a acordar del hermano que tocaba el piano, del que se paraba allí, del que se sentaba, del que cantaba, de usted que daba testimonio. Se van a acordar de todo y eso les va a animar, les va a inspirar. Cuando yo era pequeño asistía a la iglesia. Cada servicio, fuese matutino, velada, lo que fuera, nosotros estábamos allí desde temprano, toda la sagrada familia de Antonio Cortés. A veces eran pocos, a veces estaba lleno. Recuerdo de una hermana que siempre se paraba. El pastor decía, ¿quién quiere dar gracias a Dios? Ya sabía, la hermana Antonia. Yo quiero dar gracias a Dios, y decía con este salmo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, etc. Lo dijo tantas veces que me lo aprendí de memoria. Había un hermano que se apellidaba Acedo, el pobrecito. Se paraba ya, un hombre piadoso, de lentes, canoso, parece que lo estoy viendo. Estoy hablando de 50 años atrás. Se paraba y decía este versículo: si yo tuviera alas como de paloma, volaría ciertamente y descansaría. Yo decía, ¿por qué este hermano quiere volar como paloma? No lo entendía hasta que una vez su esposa vino y se paró ahí en la puerta vociferando, dando de maldiciones y diciendo, este hombre es esto y usted es una bola de esto, interrumpiendo el servicio. Dije, con razón, este hombre tiene ganas de volar como paloma, vive un infierno en su casa. ¿Quién quiere cantar un himno? ¿Qué himno quieren? Se paraba el hermano Jaimes y decía, yo quiero que cantemos el himno, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Otro hermano decía, que mi vida entera esté. Los recuerdo como si les estuviera viendo. Esos viejos son la memoria de mi corazón. Cuando tú vienes a la iglesia, inspiras a otros. Cómo te paras, cómo cantas, cómo participas. Tu fidelidad, tus lágrimas, tu constancia, tus alegrías, tus fiestas son parte de nuestra vida. La asistencia a la iglesia es un deber que deja la herencia a los que vienen detrás. Usted dirá, qué fanáticos son. Benditos fanáticos. Cucarachas de iglesia, benditas cucarachas. Prefiero eso que seas una cucaracha de las calles y de las cantinas, un adicto a la televisión, un adicto a las cosas de este mundo, como si el mundo te hubiese dado todo lo que tienes. Ingratos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
es que se me hace tarde, es que está muy lejos, es que me duele la espalda, es que esto y aquello, 1001 cosas, pretextos y más pretextos para asistir, para dejar de asistir a la casa de Dios. Cuánto se entristece el corazón de Dios cuando con tanto sacrificio fue comprada la iglesia, y con cuánto sacrificio otros que nos antecedieron, que construyeron los edificios, desarrollaron el programa, cuántas lágrimas se han derramado por 41 largos años. ¿Quién eres tú para menospreciar todo eso? ¿Qué cuentas tan caras vamos a dar al Señor? Estoy hablando de los creyentes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La asistencia a la iglesia es un deber que produce grandes satisfacciones. Por eso cuando uno llega a la casa después de un día largo y pesado, uno llega cansado, pero contento, satisfecho. No hay cosa más deliciosa que llegar a la casa, abrir todas las puertas y rejas que hay, ¿verdad?, por la inseguridad, ver que todo está en orden allí y tumbarse, cansado vengo, y comerse un plato de frijoles de olla con cebolla, una sopa maruchan aunque sea, si no hay más, y dormir en paz con un corazón satisfecho. ¿Por qué hay tanta satisfacción en haber asistido a la iglesia? Porque es un deber, y cuando un deber se cumple, viene la satisfacción. Y por esa razón, cuando no asistes, te queda un vacío, un peso en tu conciencia. No estoy bien, y tratas de excusarte y de culpar a otros, y otros faltan más, y es que esto, y es que aquello, un montón de cosas que nunca saciarán el verdadero impulso que el Espíritu Santo te da. Las palabras que el testimonio interno del Espíritu Santo te dice: has hecho mal, estás perdiendo la fe, estás perdiendo bendiciones, estás perdiendo tu familia. Salmos 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuántas satisfacciones, cuántas satisfacciones. Dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Todo alrededor del Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué, hermano? Asistir a la iglesia es una gran satisfacción. Tú puedes ir al partido de béisbol, de fútbol, de lo que sea, y nunca tendrás esa satisfacción que asistir a la iglesia te da. Puedes ir a un concierto y oír voces sublimes e instrumentos maravillosamente ejecutados, pero nunca te darán la satisfacción. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Venir a la casa de Dios y volver a casa después de haber recibido el maná que Dios nos da para comer, produce grandes satisfacciones. La asistencia a la iglesia es un deber que produce grandes satisfacciones. Y número 9, la asistencia a la iglesia es un deber que ofrece garantía de apoyo en oración. Dice la Biblia allá en Hechos capítulo número 12, Hechos capítulo 12. Herodes había dado muerte a Jacobo y vio que le había agradado a los judíos, y procedió también a apresar a Pedro, y dice que él estaba esperando para matar a Pedro también. En Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No había fuerza que podría evitar
que Herodes matara a Pedro, aparentemente, a menos que Dios Todopoderoso hiciese algo. No podía haber alguna resistencia que Herodes, el perverso, malvado y sanguinario rey Herodes, pudiera hacerlo cambiar de parecer. Ya tenía a Pedro en la cárcel. Había matado a Jacobo, había demostrado que él es capaz de eso y más. Y el día siguiente, Pedro sería ejecutado. Pero, bendito pero, en este caso, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La Escritura dice que en la noche el Señor mandó un ángel del tercer cielo. Bastó una orden de Dios a un ángel poderoso: desciende y vea dónde está Pedro y sácalo de la cárcel, ponlo en la calle. El ángel, obediente como un rayo, viene, le dice a Pedro: Pedro, átate las sandalias, ponte la bata, te voy a sacar de aquí. Pedro pensó que era una visión. Se le cayeron los grilletes de las muñecas y de los tobillos, y caminó y vio que los guardias ni cuenta se daban. El fresco de la noche hizo saber a Pedro que era un ángel que Dios le había enviado. Se fue corriendo a todo vapor a donde la iglesia se reunía, y ahí está la iglesia haciendo oración a Dios por él. Escucha, cuando la iglesia ora, Dios hace maravillas. Cuando la iglesia se pone a orar en serio, el diablo tiembla. Los recursos infinitos de Dios se ponen en operación. Pero ¿qué tal si ustedes, esos cristianos que vienen cada caída de una casa, de esos cristianos de Semana Santa y Navidad, de aquellos que hay que rogarles y hermano, va a ser un aniversario, si nos hicieras el grandísimo honor y favor y privilegio de venir, iríamos por ti y te vamos a dar una ofrenda de amor? Hay veces que así vienen, y vienen aquí saludando a todos con garbo, como diciendo: aquí les hice el bendito favor de venir. Ingrato. Supongamos que aquel hermano que casi no viene se enferma, cae con una terrible enfermedad, le salió un tumor y es maligno. Los parientes se acuerdan que pues él iba a la iglesia y va de vez en cuando, y le llega una notita al pastor: el hermano A o el hermano X, le vamos a poner hermano X. El hermano X está muy grave en el hospital y pide a la iglesia que oren porque le van a operar y quiere que el tumor sea benigno, eso es lo que sea. El pastor viene y dice: hermanos, acabo de recibir una triste noticia, el hermano X está muy enfermo y quisiera que la iglesia orara por él, por favor llévenselo en sus oraciones, está muy grave, los familiares me hacen... y usted dice: ¿quién es el hermano X? ¿Quién es? Y por ahí un viejito dice: pues es aquel hermano que viene, ya se sienta y siempre está dormido. Ese hermano viene. La mayoría dice: ¿quién sabe quién es el hermano X? Los nuevos ni lo conocen. Yo le pregunto a usted: ¿orará por él? Pues sí, a lo mejor una vez o dos ahí cuando se acuerdan, ¿verdad? En la hora de los alimentos, el niño más abusado dice: acuérdense que el pastor pidió orar por el hermano X. Sí es cierto, Señor bendice al hermano X. Pero supongamos que el que tiene ese tumor y le van a operar es el hermano A, y el hermano A siempre está sentado allí, siempre viene, todo mundo lo conoce. El pastor dice: hermanos, acabo de enterarme que el hermano A está en el hospital. Todo el mundo: les pido que oremos. El pastor hasta detiene el servicio y la iglesia se pone de pie y oran a Dios por el hermano A. Lágrimas se derraman, corazones se estrujen, niños, jóvenes, adultos y ancianos oran por el hermano A. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué por el hermano X no se ora igual que por el hermano A? Es que la iglesia es bien ingrata. No, Señor. Es que tu asistencia a la iglesia te ofrece la garantía de que la iglesia va a estar orando por ti. La iglesia es una fortaleza, la iglesia es un refugio, la iglesia es una garantía de apoyo. Cuando la iglesia ora, hermano, no hay cáncer que se resista.
No hay rejas que no se doblen. No hay milagro que no pueda ocurrir cuando la iglesia hace oración sin cesar a Dios por él. Un hermano de nuestra iglesia fue secuestrado. Muy amado el hermano. Me llegó la notita al púlpito un domingo en la mañana, lo secuestraron. El jefe de Ujieres me hizo llegar una notita: acaban de secuestrar al hermano fulano. Yo sentí que me echaron una cubetada. Es en los años que estaban muchos secuestros ahí en Tijuana. Ya, gracias a Dios, se fueron, se vinieron para acá. Yo me turbé, le dije a los hermanos: hermanos, acaban de secuestrar al hermano fulano de tal. Y se hizo un silencio en toda la iglesia. Tenemos que orar. Hicimos una cadena de oración de 24 horas, todo el tiempo que el hermano estuvo. No se supo de él en una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. La pobre esposa venía a la iglesia como autómata. Qué tremendo dolor, qué tremendo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración: Señor, no permitas que le toquen ni un cabello. Dale la fuerza que viene de ti. Líbralo, Señor, tuyo es el poder. 24 horas alguien estaba orando todo el tiempo, día, noche y de madrugada, todo el tiempo. El hermano dice allá, atado con los ojos, las manos, salió con las marcas de las ataduras, manos y pies. Pensó: los hermanos van a pensar que yo ando en el narcotráfico. Cuando salga, no me van a recibir en la iglesia. Mi esposa ya se habrá ido a su casa de sus padres. Pero el día bendito, cuando el hermano salió, habíamos suspendido una fiesta que hacemos el 15 de septiembre, una fiesta grande a causa del servicio del 15 de septiembre, la independencia. Nos reunimos más de 1000 personas, tenemos fiesta, comida de todos los estados del país, porque así es Tijuana. Cuando el hermano salió y supo que la iglesia había estado en oración, que habíamos suspendido el servicio de fiesta de independencia, por años hemos tenido, por amor a él, dice: yo no lo podía creer. Hicimos un servicio especial para darle gracias a Dios. La iglesia se puso a reventar. El hermano vino flaco, un greñero hasta acá. Le dije: hermano, quiero que pase aquí. Y uno por uno los hermanos vinieron y lo abrazaron. Fue una fiesta ese día. Dice el hermano: allá donde yo estaba adentro, me gané para Cristo un italiano que tenían secuestrado. Cuenta todas las cosas que oyó y vio, no vio, percibió: masacres, muertes, gritos de dolor, tormentos, torturas, y a mí nunca me tocaron un pelo. Dice: yo cantaba ese himno, ese himno que dice: en Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. ¡Cállate! Aman las almas dulces solas. No tienes harto cristianito. Gloria cantemos. Te crees muy valientito, ¿verdad? Decía el hermano: mi Señor me da valor, que por nosotros quiso. Hasta la fecha, cuando cantamos ese himno, el hermano llora. Se ha vuelto en uno de los hermanos más fieles y constantes en la iglesia, porque la iglesia ora y el diablo se estremece. Si tú asistes a la iglesia, por algo dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos. Es algo que te conviene, hermano, es por tu beneficio. Si tú desprecias la casa de Dios, que te libren tus ídolos, dijo el Señor. Pero la casa de Dios otorga una garantía de oración, de apoyo en oración. No habrá cosa que la iglesia no esté dispuesta a hacer por los fieles de su congregación. Lo mejor que yo te puedo aconsejar en este aniversario es: no te dejes de congregar. Que te lleguen los años, se te caiga el pelo, se pinte de blanco y te encuentren fiel en la casa del Señor. Fieles hasta el fin. La asistencia a la iglesia es un deber. Es un deber que
Dios ordena, que el Espíritu Santo impulsa, que nos edifica, que contribuye al ánimo de otros, que protege del mundo y Satanás, que define nuestra posición respecto al mundo, que da testimonio a nuestra descendencia, que produce grandes satisfacciones y ofrece garantía de apoyo en oración. Déjeme abrir un paréntesis y ya estoy terminando. Acostumbre a sus hijos a quedarse sentados. ¿Por qué se tienen que salir? Es que tienen que ir al baño, que se aguanten. El problema no es la vejiga, el problema es que están mal educados. Jeremías dijo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuáles hayan sido ellas, y andad por ellas y hallaré descanso para vuestras almas. En aquellos años nosotros no alcanzábamos ni el piso de lo chiquitos que estábamos. Quiero ir al baño, aguántese, no te salgas. Ahora los niños entran y salen a la hora que les da la gana, como si hubieran venido al parque de béisbol. ¿Sabe por qué? Porque los padres no lo disciplinan. Quédese allí. Está hablando el predicador, está orándose, está la presencia de Dios aquí. Mándelos al baño antes y acostumbre a sus hijos a estar en la casa del Señor. Por eso nuestras generaciones vienen tan ligeras, tan livianas, un evangelio tan light. Porque aquellos que debieran aprender los himnos y aprender a respetar la palabra de Dios y al siervo de Dios y las cosas del Señor, están más entretenidos de cualquier otra cosa. No se trate de estar en videojuegos, porque entonces sí, la vejiga se puede reventar, pero no se salen. ¿Sabe por qué? Porque los padres, ustedes y yo, tenemos la culpa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No le está diciendo en broma, no es un consejo, no es una petición, es una orden que el Señor da. La asistencia a la iglesia es una necesidad. La escuela dominical nos da enseñanza, familia, enfoque. El servicio de mediodía, testimonio, alimento. Servicio en la noche, testimonios, ánimo. El miércoles, retomar fuerzas. El servicio de oración de damas, de jóvenes, de varones, de niños. Los cimientos. La asistencia a la iglesia, hermanos, y termino, exige una respuesta de nosotros. Primero, de nuestro amor. Dios da un amor especial a los suyos por la iglesia. Los inconversos no entienden. No entienden por qué, si ya vinimos a la iglesia el domingo, queremos venir la tarde otra vez. Y luego entre semana otra vez. Y los maridos inconversos le dicen a la señora: pues ya dile al pastor que te haga un cuarto allá y que te quedas allá de una vez. No entienden eso. Y no podemos esperar que lo entiendan, porque ese amor por la casa de Dios viene del cielo. Ellos quisieran estar en la cantina, nosotros queremos estar en la casa de Dios. Ahí es donde está la esencia de nuestro existir. ¿Amas la casa de Dios? ¿Amas la casa de Dios? La asistencia a la iglesia, hermanos, es una necesidad que exige tu amor. Es una respuesta de tu amor y es una respuesta de tu gratitud. Hay que ser agradecidos. En la iglesia fuimos salvos. Si no en esta iglesia, en otra iglesia, pero en esta iglesia llegamos. En esta iglesia nos casamos, en la iglesia presentamos a nuestros niños, en esta iglesia nos bautizamos, en esta iglesia tenemos la familia, en esta iglesia hemos recibido lo que vale, lo que es verdadero. En la iglesia te van a decir cosas que en ninguna otra parte te van a enseñar. Te van a enseñar a conocer a Dios, a amarle a Él, a buscarle a Él, a saber comunicarte con el Señor. Lo menos que puedes hacer es ser agradecido. Una muestra de nuestra gratitud es estar siempre en la casa de Dios. Aquel que todo lo dio por nosotros, que compró la iglesia, lo menos que podemos hacer es congregarnos. La asistencia a la iglesia es una respuesta de nuestro amor, de nuestra gratitud, de nuestro esfuerzo. De nuestro esfuerzo. Sí, hermanos, hay que hacer un esfuerzo. ¿O creerá usted que los que asistimos a la iglesia sin parar lo hacemos por deporte y llegamos aquí en una nube? ¿Y cómodos si las bancas son más blanditas para nosotros que para ustedes? Requiere esfuerzo. Es difícil estar cansado y oyendo el sermón que se alarga más de una hora y usted está con los ojos así que no puede. Es un esfuerzo.
Estar en la casa recostado en el sillón, ay, está el programa bueno del juego y no, quisiera no ir a la iglesia. Mejor la carne dice, quédate, y el diablo dice, ahora, a la viva, mamá, quédate. Y usted dice, no, yo dije que iría a la casa de Dios y voy a ir. Es un esfuerzo. Es increíble, pero los hermanos que más lejos viven son los más fieles. Y los que vienen a la vuelta de la esquina son los más ingratos. Y si vienen, llegan tarde. De ese tamaño son las trampas del diablo. Reconózcalo, hermano. Reconózcalo. Nos reímos por lo que usted quiera, pero eso debiera darnos pena y tristeza. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso, hermano, exige una respuesta de nuestro amor, de nuestra gratitud, de nuestro esfuerzo y de nuestra decisión. Escuche, de nuestra decisión. Si usted no decide ser fiel al Señor y a la asistencia de la iglesia, nunca lo va a hacer. Si espera que las cosas se den, nunca se van a dar. Si espera que le nazca, a menos que sea usted una maceta. Cuando me nazca, cuando Dios me bendiga, cuando Dios me bendiga, Dios no te va a bendecir si no lo obedeces. Cuando las cosas cambien, cuando gane mejor, cuando viva más cerca, con montones de pretextos, nunca sucederá eso. Usted tiene que hacer una decisión. Las cosas de Dios exigen tu decisión. Un 31 de diciembre, cuando estábamos en el servicio de fin de año, hacemos el servicio, creo que ustedes también lo hacen, a las 12 de la noche, todo el mundo pasamos al frente, damos gracias a Dios por el año que terminó y pedimos la bendición de Dios por el año que pasó. Comienza el servicio a las 9 de la noche, terminamos a las 12. Damos tiempo de testimonio. Se paró un hermano, un humilde albañil, no sabe leer ni escribir. Su esposa está postrada en cama con una terrible enfermedad, completamente incapacitada, ni siquiera puede llevarse la comida a la boca. Es un esfuerzo para el hermano venir, una de las colonias pobres de Tijuana. Se paró allí y dice, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios, porque hace un año yo decidí no faltar a la iglesia ni un solo servicio. Y le pedí a Dios que me concediera la salud y las fuerzas para no faltar ni un solo servicio en todo el año. Y yo estoy aquí para darle gracias a Dios delante de todos ustedes que no falté a la iglesia ni un solo día de servicio. ¿Usted cree que el corazón de Dios no se alegra por algo así? ¿Usted cree que Dios no va a bendecir a una persona así? Claro que sí. Claro que sí. La asistencia a la iglesia exige tu decisión. No sé de otro, pero yo lo voy a hacer. Josué dijo, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tu decisión personal. Tal vez, querida hermana, no dependa todo de ti, pero en cuanto esté de tu parte, tú vas a estar aquí. Y querido amigo, todo dependerá de ti. Es que tengo trabajo. Dios puede darte un trabajo mejor, 1000 veces mejor. Aún el corazón de los reyes está en la mano de Jehová, todo lo que quiera lo incline. Tú decide ser fiel a Dios y Dios te premiará conforme a vuestra fe os sea hecho. A veces tenemos por héroes a los hermanos que vienen cuando por fin el trabajo los dejó. No son héroes. Héroe sería si dijeras, mundo perverso, sería un grande deshonor ser tu favorito. Yo prefiero a Cristo y solo a Él. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que al día se acerca. Es tu decisión. ¿Cuántos en esta noche dirían, yo decido que todo el año número 42 de la asistencia de la iglesia, con la ayuda del Señor, me esforzaré para no dejar de asistir? Y su decisión será la mejor decisión que pueda hacer en un aniversario. Vamos.